No sé si ahí el equipo, a Esmeralda que me preguntó sobre ese problema, si se aclararon sus dudas, dice que sí. Ándele, no por nada. No sé si algún otro equipo tenga dudas con eso. ¿Con algún otro problema? Aquí vienen los requisitos que debe cumplir el trabajo, ¿no? Pues su portada y luego un proceso en de la solución de problemas en Minitab con capturas, pues en un documento, porque pues lógicamente un documento lleva la portada. Van capturando, ¿no? Aquí hicimos esto. Y luego, ¿qué tiene que no se... Bueno, pues sí, ahí el proceso, ¿no? Y luego dice un resultado claro y resaltarlo, ¿no? Para saber cuál es el resultado. Y luego agregar el o los archivos usados en Minitab. Ahí nada más le ponen en guardar cuando abren un archivo en Minitab. Vamos a abrir Minitab, por ejemplo. No hay que piense un rato. Ah, otra cosa, a lo mejor aquí, en el documento, viene algo, por ejemplo, en el primero, que nos abre sobre transponer una matriz y luego multiplicar. Pues esto de transponer, no lo alcanzamos a ver en la clase pasada, pero pues es nada más distribuir o cambiar o modificar la matriz, de cambiar los renglones. Digamos que este renglón ahora sería la primera columna, y luego este renglón es la segunda columna, y este tercer renglón es la siguiente columna, y eso pues se puede hacer en Minitab, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer eso, pues primero tendrían que leer una matriz de 3 por 3, digamos, ¿no? Y luego que se guarde en M1. Y ustedes ponen ingresan los datos, ¿no? 1, 3, 0, 2, no, 1, 3, 0, perdón. 2, 0, 5. Y luego menos 1, 4, 4, 4. Si ustedes quieren verla, le ponen print M1. Y ahí está la matriz. Si ustedes quisieran hacer la transposición para ver qué es una transposición, pues que en sí nada más es esa operación. Es muy sencillo, ¿no? Ustedes le ponen en matrices y transponer. ¿Y cuál matriz van a transponer? Pues seleccionan esta de aquí y le dan en seleccionar y la almacenan en M1T, digamos, ¿no? Profe, Y le damos a aceptar. Dígame, no se ve la pantalla. válgame. Se ve, si es que nada más está compartiendo la del navegador. Ahí. Bueno, otra vez hacemos todo desde el principio. Si alguien, para ver eso de guardar, ¿no? Pues aquí nada más le ponen archivo y guardar proyecto. Y a proyecto minitab.mpj le dan en guardar y ya se guarda, ¿no? Ustedes ya le ponen el nombre que ustedes quieran y ese documento lo van a subir junto con el documento de portada, ¿no? De cómo hicieron todos los ejercicios, ¿no? Bueno, otra vez para volver a hacer esto de la matriz transpuesta, nos vamos a ir acá primero en editor y luego habilitar comandos, ¿no? Para poder ingresar nosotros los datos manualmente. Luego nos vamos a calcular matrices y luego leer una matriz que sea de 3 por 3 y se llame M1. Le damos en aceptar y ingresamos los datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya está leída la matriz, nada más ponemos print M1 para visualizarla. Y ahí está, ¿no? Los renglones son, el renglón 1 tiene los datos 1, 2, 3, el 2, 4, 5, 6 y el 3, 7, 8, 9, ¿no? Si queremos transponer esa matriz, pues es una operación de aquí.
Nos vamos a calcular matrices, transponer. Y vamos a transponer M1 y la vamos a guardar en M1T. Y le damos clic en aceptar. Y lo dice que ya se transpuso la matriz. Para ver cómo quedó transpuesta, pues le presionamos M1, print M1T. Y si se fijan, ahora lo que era el renglón 1, 2, 3 es la columna 1, que tiene los datos 1, 2, 3. Y luego 4, 5, 6, pues 4, 5, 6. Y 7, 8, 9, 7, 8, 9. Si alguien quisiera una información más detallada sobre esas operaciones de transposición, aquí hay un recurso, ¿no?, de definición de matriz transpuesta. Y aquí viene pues la expresión matemática y nos dice que los elementos de la matriz original se convierten en elementos de JI, serían pues AJI, que sería tal vez un elemento de un renglón, se convierte en un elemento de la columna AIJ de la matriz transpuesta. Y ahí viene un ejemplo, ¿no? En el ejemplo, para transponer ABCD, pues AB ahora forma parte de la columna 1 y CD de la columna 2. Y lo mismo para el otro ejemplo. Y acá nos da una definición, ¿no? Que la transpuesta de AT de una matriz A puede ser obtenida reflejando los elementos a lo largo de su diagonal, repitiendo el proceso en la matriz transpuesta, devolver los elementos a su posición original. Sí, o sea, si vuelven a transponer una matriz transpuesta, pues vuelve a su posición original. Y eso se puede hacer en Minitab también. Si yo ya tengo M1T y quiero que vuelvan a su posición original, tal como le dice la definición, pues voy otra vez a calcular matrices y volver a transponer. ¿Cómo vuelvo a transponer? M1T. La selecciono y la voy a guardar en M2T. Damos clic en aceptar y vamos a imprimir M2T. Y pues otra vez volvieron a su posición original. 1, 2, 3 está ahora como renglón. 4, 5, 6 como renglón. Y 7, 8, 9 como renglón. Tal como el inicio, ¿no? Entonces en el trabajo viene, por ejemplo, esta operación de multiplicación. Primero van a transponer A y luego esa transposición la van a multiplicar por la matriz original para ver qué sucede, ¿no? Y luego de manera inversa también, para ver si existe aquí esa propiedad de transmutación de la matriz. A ver si cambiamos el orden de multiplicación nos sigue dando la misma matriz o si da algo diferente. Para eso es ese problema, ¿no? Para que ustedes identifiquen eso. Y aquí, por ejemplo, pues es multiplicar A por B y luego el resultado transponerlo. Por eso está entre paréntesis, ¿no? Y aquí pues transponer A y luego transponer B y multiplicarlos, ¿no? Este sería A, este es B y ver qué resultado obtienen, ¿no? Para el primer inciso y para el segundo inciso respectivamente. Y luego estos pues son sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Que en sí la unidad 3 de eso trata, ¿no? De la solución de sistemas de ecuaciones lineales por medio de la utilización de matrices. Entonces aquí pueden hacer una representación, ahí, Windows Shift S, de esta matriz, de este sistema en una matriz, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos nosotros nuestro sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Si queremos transponer, bueno, si queremos obtener la inversa de esta matriz para obtener la solución del sistema de ecuaciones lineales, pues recordamos que esto tiene una representación algebraica también, ¿no? Que era la matriz de coeficientes multiplicada por el vector de variables es igual al vector de resultados, digámoslo así. Esta sería la matriz de coeficientes. Y este sería el vector de variables, digámoslo así. Matriz
matriz columna o algo así, porque si se fijan, pues este es el mismo que este y que este. Entonces es una matriz de esta manera. X1, X2 y X3. Entonces ese es un vector de variables. Y acá abajo, pues este es el de resultado, ¿no? Bueno, para hacer esa representación algebraica, pues yo debo de separar los elementos de la matriz, ¿no? Primero tener los coeficientes, que sería bueno, primero hacer un despeje, ¿no? Si yo quiero obtener el vector de variables, pues tengo que despejar a de x y queda como x es igual a b sobre a. Pero yo no quiero hacer una operación de división. Está raro, creo que nunca hemos hecho y no sé. Hasta donde tengo entendido, pues no se pueden hacer divisiones, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Subo hacia la parte de arriba de la fracción. ¿Con qué? Por ley de los exponentes me queda con signo negativo el exponente que tiene, que es a la 1, ¿no? Y esto pues es la representación de una matriz inversa. Entonces, para identificar los elementos, pues sería la matriz de coeficientes. Tendría 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, menos 1, 1, ¿no? Que multiplica a x1, x2 y x3 y obtenemos el resultado de 2, 4 menos 2. Pero aquí, pues si yo hago esta operación de multiplicación, pues me va a generar de nuevo esta parte, ¿no? Pues lo que yo quiero obtener son el valor de las variables, por eso primero tengo que pasar este para este lado y luego invertirlo, ¿no? Hacer la matriz inversa de esta matriz y luego ya multiplicarla por esta matriz de renglones y de esa manera obtengo la solución del sistema de ecuaciones lineales o el valor de cada una de las x. Y pues en ese caso ahí sería hacer eso, ¿no? Apoyándonos la solución de sistemas de ecuaciones lineales, apoyándonos de la matriz inversa. Entonces no sé si alguien más tenga dudas con algún ejercicio. Permítanme, déjenme abro a ver si encuentro unas diapositivas para presentar. Dice, no veo lo que está haciendo. Ah, eso fue antes, ¿no? Déjenme les presento tantito nada más la puro navegador. Recordemos que todavía quedan 2 días, ¿no? Para la entrega del trabajo. Se encargó el martes, creo. Entonces, pues di una semana entera, ¿no? O se habilitó el martes más bien. Y por eso pues todavía quedan 2 días, ¿no?
Entonces no sé si existan alguna duda, sino para ir a unidad número 4. Ya la ayudas, profe. Ok, entonces pues ya sería cuestión de ustedes, ¿no? Que si quieren, ¿verdad? Se pueden poner de acuerdo entre ustedes para distribuirse el trabajo. Por eso pues puse por grupos, ¿no? La realización de la actividad. O lo pueden hacer de manera individual, no tienen que poner integrantes del equipo ni nada de eso, ¿no? Si lo pusieron, pues no hay problema, pero es nada más ahí una distribución de las actividades. Entonces vamos con unidad número 4, que también nos vamos a tener que ir rápido porque pues, ya mero se acaba el trimestre, ¿no? Nada más permítanme, ahí voy a buscar rápido unas diapositivas relacionadas con eso. ¿Cuántos sábados nos faltan? Eso iba a ver, permítame. Ahorita creo que faltan, también les iba a comentar, faltan como 3 personas de que les califique el examen de la unidad 1, que es la más pesada de calificar. Entonces hay algunos que ya tienen calificación de la unidad. Ustedes pueden checar en tema 1, en sus calificaciones. Aquí les voy a enseñar algunas calificaciones. Aquí, por ejemplo, vendría el total del tema, ¿no? Espero que ustedes lo puedan ver en plataforma, donde indica su calificación. Entonces, hay algunos que todavía falta la revisión del examen, ¿no? Por ejemplo, falta Celina Flores y Jaciel García, y Carelli, y Mario, y Jaisel, y Esmeralda. Pues ahorita más tarde me voy a la tarea de capturar las calificaciones. Y voy a habilitar a partir del lunes la recuperación de esa unidad para que tengan una semana entera para entregar el trabajo de recuperación. Los que hayan reprobado, ¿verdad? Se pueden checarlo y si no, más tarde voy a subir en el sí las calificaciones y si existiera alguna duda en relación a la calificación de esa unidad, pues me pueden comentar, ¿no? Y aquí viene la distribución en tema 1 de cómo se calificó. La investigación valía 10%, una tarea, un trabajo de operaciones fundamentales el 10%, y luego una actividad final, creo que sí le pusimos, o tarea final, valía el 40% y el examen 40%. Entonces, en base a esas ponderaciones, se calificó esa unidad, ¿no? La unidad número 2, pues ya está más rápido calificarla porque son nada más 3 actividades, ¿no? Ejercicios de eliminación gaussiana, luego la utilización de matriz escalonada reducida y el examen de la unidad, que pues ya me va a tomar menos tiempo, pero el tema 1 sí estaba bastante pesado, que eran muchos ejercicios sobre números complejos y no hay forma de, pues sí, tiene uno que ver detalladamente qué hicieron, ¿no? Para justificar la calificación que uno les pone. Y en pues nada más es esa actividad de 5 puntos principales, ¿no? De operaciones con matrices para obtener, por ejemplo, sistemas de ecuaciones, solución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Y en la unidad número 4, pues se las voy a habilitar. Nada más que voy a ocultar esto de aquí. A ver, F5. Todo no está habilitado. A ver ahí.
Ok, en el tema 4, si abrimos la imagen, nos habla sobre espacios vectoriales. Este es el tema de la unidad 4, ¿no? Nada más aquí lo va a modificar el periodo de impartición. Y que es, pues debemos de comprender la definición de un espacio vectorial, que es un espacio vectorial, ¿no? Y cómo se relaciona con otras áreas de las matemáticas, ¿no? Nosotros ya sabemos por la utilización, por ejemplo, de la matriz inversa en, en, en obtención, por ejemplo, de la solución de un sistema de ecuaciones lineales, que un espacio vectorial o un vector es la composición de elementos, ya sea en un solo renglón o en una sola columna, ¿no? Esa es la representación general que tenemos. Entonces, aquí le vamos a poner unidad 4. Y luego vamos a ir pegando ahí unas imágenes, ¿no? Y esta definición de vector pues se utiliza mucho en áreas como en la física, ¿no? Por ejemplo, en física, en la rama de mecánica clásica, ¿no? Podemos utilizar la definición de vector para identificar, por ejemplo, magnitud, dirección y sentido de algún elemento que se está analizando, ¿no? Y la representación puede ser en base a un sistema de coordenadas, ¿no? Que serían x, y, formarían, por ejemplo, un vector de tipo renglón, que x, y tuviera valores de 1 y 3. Entonces ahí nos indica los puntos donde inicia y donde termina un vector y la dirección que puede llegar a tener. Y la magnitud sería expresada en base al valor de la distancia, ¿no? Entre esos dos puntos. Algo así como lo que veíamos en la primera unidad cuando tratábamos de obtener el módulo o valor absoluto de un número complejo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí en lo de este ejemplo que vemos aquí, iniciaría en 0, 0 y terminaría en 1, 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, el valor de la magnitud del vector sería pues la distancia que hay entre el sistema de coordenadas 0, 0 y 1, 3. ¿Y qué más? La dirección pues estaría indicada por una flechita, ¿no? Pudiera ser inversa, ¿no? La dirección pudiera estar así. O el sentido también, ¿no? Ahí nos da unos puntos, ¿no? A tener en cuenta. Por ejemplo, dice que generalmente se representa por un segmento de recta plasmado en un sistema de coordenadas, tal como lo vemos ahí, ¿no? Y a ese segmento de recta nosotros, para definir completamente el vector, pues le agregamos un sentido o dirección. Dice que un vector en el plano se representa geométricamente por un segmento de recta dirigido cuyo punto inicial es el origen y el final sería x1 y x2. Pues ahí podemos partir de muchos vectores en el plano, ¿no? Que su punto original sea el origen, por ejemplo, ¿no? Puede ser otro punto, ¿no? Pero el más elemental o la representación más elemental de ese vector podría ser respecto a un origen. Vamos a poner otra diapositiva, que es la siguiente. Aquí tenemos otra definición, ¿no? Dice que el término vector se deriva pues del transportar, ¿no? De la palabra llevar o transportar. Y la idea es que nosotros, si queremos llevar algo desde un punto que esté en un origen, eh, hasta un punto final, ¿no? Que sería x1, x2, en base a un sistema de coordenadas, y que el viaje se puede representar por el segmento de la recta dirigido, ¿no? Entonces ahí nosotros la dirección, si va desde el origen, ya la tenemos, ¿no? Hacia el punto final. Y dice que los vectores se representan con letras minúsculas y negritas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar este vector, pues ahí tenemos la letra U para la representación o la letra V para la representación.
Se fijan aquí, por ejemplo, en la obtención de la solución del sistema, relacionándolo con el tema pasado, pues aquí tenemos una X minúscula, ¿no? Y una B minúscula para la representación de esos matrices tipo vector. Y en este caso, pues ahí vemos o validamos esa utilización de nomenclatura, ¿no? Aquí está una letra Y que representa también el vector que nos indica la dirección desde donde parte del origen hasta donde llega, ¿no? Al punto menos 1,2. ¿Qué más? Ah, sí, claro. Nosotros podemos llegar a hacer operaciones también, así como hacemos operaciones fundamentales con las matrices, también podemos llegar a hacer operaciones fundamentales con los vectores. Y luego una representación aproximada a esto sería, por ejemplo, el primer problema que tuvieron ahí en preguntas los compañeros. Aquí nosotros estamos tomando, si se fijan, una matriz, ¿no? Esta matriz, digamos, M2, pero fácilmente la podemos descomponer en vectores, columna, que nos indiquen la dirección de un punto, ¿no? Desde el origen. Se fijan, básicamente es casi lo mismo. Nada más que nosotros para analizarlo en base a vectores, pues podemos tomar este vector, esta matriz, perdón, y descomponerla, ¿no? En sus vectores, por ejemplo, U, que tuviera en el sistema de coordenadas el 1, 1. Nada más que una representación más correcta, pues sería para poner dos variables, sería así, ¿no? Y aquí sería en X y aquí sería en Y. Y luego V, pues podría ser 2, 4. Y luego W sería igual a 3, 2. Entonces, en base a esos puntos, yo puedo ir trazando en un sistema de coordenadas la ubicación de cada uno, ¿no? Por ejemplo, U sería de aquí a aquí, ¿no? Y luego V sería pues desde el origen también. Nada más que en Y sería 4, pues a lo mejor sería así. Un aproximado, claro, ¿no? Y luego W, pues sería más o menos así, ¿no? Tendríamos la representación. Y también pues podremos llegarlos a unir, pero ya la unión sería pues la representación de la matriz, ¿no? Entonces más o menos a eso vamos, ¿no? Como en la física, que es digamos eh, la ciencia que más utilización tiene dentro de la ingeniería, en general la ingeniería, ¿verdad? Ya ingenierías pues varían, ¿no? Pero la representación de estos vectores los podemos hacer en base a ese concepto de física. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice que podemos hacer operaciones fundamentales con vectores, ¿no? Entonces dice que podemos hacer suma de vectores y producto de un vector por un escalar, y es básicamente lo mismo que hacíamos con las matrices, ¿no? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, si tuviéramos el vector con un sistema de coordenadas 3, 4, ¿no? Y que tuviéramos el siguiente vector. Y falta V.
pues estos mismos vectores nosotros podemos llegar a sumarlos entre sí y multiplicarlos por un escalar. ¿Qué es un escalar? Pues es un valor, ¿cómo lo podemos clasificar? Un valor constante que debe de ser un número real, ya sea irracional o racional, ¿no? Y debe, pues sí, no debe ser un número imaginario, ¿no? Ya eso ya lo vimos en la primera unidad. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer esto, ¿no? Supongamos que tenemos las siguientes operaciones fundamentales. Primero sería un medio de B, un menos B, un medio de B más U, y W más, ¿cuál es el otro? W más B. ¿Y cuál es el otro? U más B. Pues para practicar vayan haciendo estas operaciones fundamentales. Si gustan les doy un tiempo y vemos cómo quedan los resultados. ¿Cómo se realizan las operaciones? Vamos a hacer, por ejemplo, una suma, ¿no? O esta resta. Para U menos B, pues tendríamos que poner los elementos, ¿no? Que serían 3, 4 y menos 2 más 5. ¿Cómo sería esto? Pues poner 3, 4, menos 2, negativo y 5, ¿no? Y tal como se hacen las matrices, pues aquí también hay que respetar, por ejemplo, el sumar elemento con elemento, ¿no? Para no alterar la forma del vector. Esto sería igual a 3 menos 2, pero es menos con menos, son más. Entonces sería 5. Y el otro es 4 menos 5, 1. Este sería el resultado y lo almacenan en otro vector, digamos un vector UVWX, porque es un nuevo vector, ¿no? Esta sería la respuesta. Pues vamos a ver si pueden hacer los demás ejercicios y luego ya me dicen el resultado y los vamos marcando aquí, ¿no? Vamos a dar ahí unos minutos para que los hagan y luego continuamos. También para compartir la pizarra, ¿no? Déjenme la modifico. Ahí está. Entonces, si no podían entrar, aquí está el link y ya le pueden hacer otra vez clic y ya les va a permitir entrar sin necesidades que estén con correo institucional para que puedan ver los ejercicios, ¿no? Permítanme un segundito, voy a ir por un vaso de agua, ¿sí? Venga ya los resultados. Por ejemplo, el primero, ¿cómo les quedó?
Menos 1, 5 medios. Igual a X. Menos 1, 5 medios. Pues corresponde a un nuevo vector, ¿no? X. Y luego el tercero. 5 medios, profe. Ah, perdón. 5 medios. Ahí está. Luego el tercero, ¿cómo quedaría? 2, Ya final, sí. ¿verdad? 2, 13 medios. 3 medios. Dice. 13, 13. sí. Nada más que parece una B. No, hombre, quedó peor. Ahí está. Y luego el siguiente, que es W más B. Menos 3, 15 medios. Igual a X. Y el siguiente, el 1, último. 1 ajá. Y 9. y 9. Igual a X. Y el Ok. segundo es menos 1. El segundo es menos 1 a este, ¿verdad? Ah, Ajá. mire, sí lo tenía mal yo. Aquí, ¿verdad? Aquí en esta parte. Sí. Es menos 1. Ok, yo aquí hice primeramente pues la representación en base a un nuevo vector. Digamos que la operación escalar multiplicada por un vector nos da un nuevo vector. Luego el resto de diferencia de dos vectores nos da un nuevo vector. Y así sucesivamente. Esto lo podemos llegar a plasmar, por ejemplo, este último en el plano que dice U más B. Entonces vamos a ver cuánto vale U y cuánto vale B. Por ejemplo, aquí U es igual a 3 4, ¿no? Y B es menos 2 5. Si yo quisiera plasmarlos en un plano, voy a tratarlo de hacer lo más derechito posible. Tendríamos pues nuestro sistema de coordenadas, ¿no? En el cual U pues estaría en el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿no? Aquí. Y luego tendríamos que marcar la flechita, digámoslo así. Y B estaría en menos 2 en X y 5 en Y. Nada más que es del origen. Algo así, ¿no? Y aquí tendríamos U, 3, 4, que es igual, pues, o 3, 4 es igual a U. Voy a poner así. U es igual, ¿no? Y B es igual a menos 2,5. Entonces el resultado más o menos debería estar en medio, ¿no? De esos dos elementos. ¿Cómo lo podemos representar? Bueno, primeramente pues le ponemos U más B es igual. Y luego ya tenemos nosotros la respuesta de U más B, que es 1, 9. Entonces estaría en 1x y en 9 acá, ¿no? Digamos que acá son 9. Entonces, ¿cómo lo podemos representar? La unión o la suma de esos. Pues haciendo esta descripción, ¿no? Que digamos que estos dos, al sumarse, nos dan como resultado este otro vector que está aquí. Y este sería, digamos, x es igual a 1,9. Esta sería como la representación gráfica de esa operación, ¿verdad?
Entonces nosotros en el plano podemos hacer esa representación de operaciones fundamentales con vectores, ¿no? Sobre todo cuando son sumas, ¿no? Cuando es multiplicación por un escalar, pues ya está medio extraño, ¿no? Porque un escalar pues nada más sería un, un punto en el espacio, digámoslo de esa manera, no parte, no tomando en consideración, por ejemplo, que parte desde el origen. Entonces, para esa representación vamos a utilizar como ejercicios ahora que ustedes representen las siguientes operaciones. Digamos que U sea igual a 1,4. 1,4. Y luego B sea igual a 2, menos 2. Entonces tendríamos para el inciso, digamos A, para utilizar ese mismo U más B, ¿no? Bueno, eso mejor lo pasamos a otro pizarra. Y luego en B. En B, U sería igual a 3 menos 2. Y B sería igual a... al revés. Menos 3,2. Y luego al final que sea U es igual a 2,1. Y B sea igual a 0,0. Otra forma de representar pues esa suma es, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, que fue U y B. Yo sé que sumé este elemento con este elemento, ¿no? Pero una representación pues más, si quisiéramos ponerla, así menos, ¿cómo podríamos decirlo? Menos calculada mentalmente, pues sería U es igual a 3 más menos 2, coma, no, más bien X, porque es la, digamos, o U más B, antes de poner X. U más B es igual a 3 más menos 2, coma, y luego 4 más 5. Y esto pues nos da eso mismo, ¿no? 1,9, que es pues esa representación, ¿no? En un plano. Entonces si nosotros queremos representar esto en un plano, pues serían U más B, por ejemplo en ese. Y que todas sean U más B, para ver cómo queda. Entonces les voy a habilitar la pizarra para que en esta parte de abajo, quien quiera trazar el resultado, me ayude trazándolo, ¿no? Primero trazarían esto mismo, que son pues más o menos la distribución de cada uno de los vectores y luego la resultante, ¿no? Que sería la suma de ambos vectores. Entonces déjenme les habilito aquí el edición y quien quiera editarlo para participación en la clase lo puede ir editando, ¿no? Ya habilité ahí la edición y pueden hacer, por ejemplo, aquí abajo la suma, ¿no? Y aquí la representación en el plano. Aquí abajo la suma y aquí la representación en el plano y aquí abajo la suma y la representación en el plano. Entonces, si gusta quien quiera, pueden hacerlo de manera simultánea, nada más que pónganse de acuerdo quién hace el A, el B y el C. Y todos lo pueden ir editando. Ya una vez que terminemos esto, pues ya sabemos cómo representar, por ejemplo, una operación fundamental de la suma de dos vectores y representar esa suma en el plano. Para resta sería lo mismo, ¿verdad?
Podemos hacerlo para resta en este ejemplo. No, mejor así lo dejamos, pero para resta es lo mismo. Por ejemplo, ahí pueden ir editando, ¿no? Mientras yo explico acá, también pueden ir editando otros. Si fuera U menos B, U menos B, pues sería, o U menos B aquí, sería poner a 3 menos menos 2, coma, 4 menos 5. Que esto es igual a 3 menos menos 2, sería 5. Y 4 menos 5, menos 1. ¿Y cómo lo representaría ahí? Pues miré aquí a 1, 2, 3, 4, 5 en X y menos 1 en Y. Nada más que aquí pues está difícil, ¿no? De hacer el trazo. Entonces, si se fijan, queda raro, ¿no? Entonces, digamos que una manera más clara de ver la representación en el plano es sumando esos dos o añadiendo un vector a otro, ¿no? Digamos que ese es el caso, ¿no? Pues no sé si alguien quiere participar aquí poniendo el sistema de coordenadas y la operación de suma. Yo no puedo entrar a la pizarra. Del F5 para que le deje entrar. Porque ya está habilitada. A menos que esté con el teléfono y yo haya entendido mal. Pero están... De hecho, con el teléfono también se puede. Si tiene, creo que tiene Profe, nada más una aplicación. Dígame. yo le puse en el chat que si me podía poner otra vez el link de la pizarra, es que como entré poquito tarde, no me Ah, ok. aparecen los mensajes anteriores. Eso es verdad. Ahí va. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Gracias, profe. Por nada. Ustedes pueden regresar a la pizarra anterior ahí picándole para que vean más o menos cómo era la representación. Si tienen dudas. Sí quedaría así, profe. Pues faltan ahí cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está U? ¿Dónde está V? ¿Y dónde está el vector resultante de la suma? El vector resultante de la suma es el 3 2, ¿no? Sí, sería el 3,2, pero para plasmarlo
gráficamente, pues primero tiene que dibujar el vector 1, y luego el vector 2, y luego el vector resultante, que a lo mejor el vector resultante es lo que usted dibujó, pero pues hay que, Bueno, es lo que hice. sí, hay que tratar de trazar eso. Aunque ya lo pongo. Aquí vemos eso de manera más limpia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un sistema de coordenadas en el cual digamos que U está en este punto, ¿no? Que es U1 y U2, ¿no? Y V es B1 y B2 y está aquí, ¿no? Y luego si sumamos los vectores, pues aquí se traslada la suma, ¿no? Que sería U1 más B1 y U2 más B2 estaría en esta posición. Y luego aquí vemos distribuciones inclusive, ¿no? Por ejemplo, B2 indicaría pues esta magnitud, y U2 indicaría esta, y B1 esta, y U1 esta. Pero pues nosotros nada más queremos eh, el vector 1, el vector 2, y luego el resultante de la suma. A mí se me hace que el más fácil es no sé, a ver, ¿cuál es el más fácil? Creo que el último, pero... Si alguien ha utilizado GeoGebra, creo que también lo puede hacer en GeoGebra y pega ahí la distribución. Por ejemplo, para una tarea pudiera ser así. A ver si está GeoGebra. Creo que tiene algunos recursos. Yo no lo he utilizado mucho, la verdad, pero cuando di clase de álgebra lineal el semestre pasado, unos compañeros decían que ellos tenían conocimiento aquí, que algún maestro les ayudó. Entonces aquí, por ejemplo, hay una opción de calculadora gráfica que ustedes pueden poner ahí, por ejemplo, el primer vector. Nada más que no le sé casi. No sé, a ver, uno. No sé si ni siquiera si está funcionando. Acá está arriba. Se fijan, ahí ponen, por ejemplo, el 1,3. El primero que está haciendo el compañero sería 1,4. Les puedo pasar el link, miren, también. Por ejemplo, para una tarea, aquí les puede quedar, sí, para que quede pues bien representado, así, bien exacto. Pueden utilizar esta herramienta, ¿no? Y luego el otro que sea, nada más que era, bueno,
Aquí vamos a cambiarle la letra. U. Ahí está U. Y luego B. Miren, por ejemplo, aquí en GeoGebra podemos hacer esa representación. En el link ese que les pasé. Vean si puede, ¿no? Pero pues aquí por lo pronto lo estamos haciendo a mano. Y pues ahí nos marcó, ¿no? X dónde está. Y luego el otro compañero pues creo que no terminó. Profe, Pero dígame. en GeoGebra yo sí pude. Ah, sí pudo. A ver, pegue la imagen. Sí podrá pegarla. Una forma es utilizando herramientas de recortes. La hay en accesorios, presiona Windows y luego va a accesorios. Luego hay una que dice herramienta de recortes. Y puede usar esa herramienta y luego lo copia, lo corta, lo copia y lo pega, por ejemplo. Yo estoy terminando la ingeniera, por eso no lo he terminado. Ah, ok. Sí, porque está muy batalloso ahí. Entonces, ahí pueden ustedes poner la gráfica, ¿no? Si ponen, por ejemplo, una letra U y V, se los detecta automáticamente como vectores, creo. Lo pegué en la siguiente hoja. Es el Ah, en la problema. siguiente. Ah, ándele. Bueno, lo voy a mover. ¿Qué tiene? Sí, está bien. Lo pegamos aquí. Es el de en medio. Sí. ¿Cómo le hacemos? A ver ahí. Ahí está, ¿no? Más o menos sería ese. Algo así. Ahí luego lo superponemos para que vean que no estaba errada ahí la compañera que lo hizo. Entonces, a lo mejor se va a encargar una serie de ejercicios, pero pues todavía no acabamos, ¿no? Vamos a ver ahorita, por ejemplo, las propiedades que tienen los vectores digamos, operacionales, por mencionar un nombre, ¿no? Que son, pues, propiedades de la suma vectorial y de la multiplicación escalar en un plano. ¿Qué propiedades podemos nosotros validar? Mientras los compañeros hacen eso, pues yo voy pegando ese concepto. Vamos a ponerlo aquí. Luego nos habla sobre las propiedades de la suma vectorial y de la multiplicación escalar en el plano. Y luego nos da una serie de enunciados, ¿no? O de postulados, podemos decirlo, ¿no? En base a las operaciones fundamentales de suma y multiplicación y cómo nosotros podemos representar los vectores en el plano, ¿no? Y nos dice sea U, V y W vectores en el plano y sean C y D escalares, podemos nosotros validar lo siguiente, que U más B va a ser un vector en el plano y es correcto, ¿no? Por ejemplo aquí, el compañero ya obtuvo el resultado del primero, que nos indica que la suma de esos dos vectores es un vector resultante, ¿no? Que también se puede ilustrar en el plano. Y pues aquí está representado, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más grande. Algo así, ¿no? Queda. Y luego ahí vemos que U pues es 1, 4 y V es 2 menos 2. El resultante de U más B pues es 3, 2, ¿no? Y ese postulado nosotros lo pudimos validar. Y luego dice cerradura bajo adición. Luego dice en el número 2 que U más B va a ser lo mismo que poner B más U, que es una propiedad conmutativa de la adición. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman este vector de U más B y lo suman, sería 1, no, 1 más 2, digámoslo así, coma, eh, bueno, no, ¿qué hice? Aquí, a ver, U más B. Ahí hicimos U más B, a ver, vamos a hacerlo al revés, B más U.
es igual a ¿qué? A poner b que vale 2 más u que vale 1, coma, b que vale 4, no, b que vale menos 2, perdón, más 4 y obtenemos el mismo resultado, ¿no? 3,2. Entonces esa propiedad de la propiedad conmutativa en la suma de vectores la podemos validar, ¿no? El número 3 dice propiedad asociativa. Por ejemplo, si tenemos u más b y le sumamos w, es lo mismo que si tuviéramos u más b que le sumamos w. Vamos a ver si u fuera el primero, no, que es 1, 4 y 2 menos 2. 1, 4. Para el, dijimos propiedad asociativa. Ponemos aquí el 3. Propiedad asociativa dice que si u es 1, 4, punto y coma, y luego v es igual a 2 menos 2, no son punto y coma, y w es igual a ver qué otro tenemos ahí, 2 más 1, 2, 1, perdón, 2,1, pues es lo mismo tener u más b, dice ahí, y luego sumarle w al resultado, que tener u más b más w. Hacemos esas operaciones, pues u más b sería, digamos de esta manera, u sería 1 más 2, y b serían 4 menos 2, y luego eso le voy a sumar w que vale 2,1. Entonces si hacemos eso, pues nos quedaría como 3, 2 más 2,1, y que si sumamos esto pues va a ser 3 más 2, 2 más 1, que esto es igual a 5,3. Vemos que este es el resultado de tener u más b más w. Y podemos validar la otra secuencia, ¿no? Pues voy a hacer este un poco más pequeño, lo borramos de aquí. Entonces es sumar b más, poner por ejemplo u, que u es 1,4. Y luego le vamos a sumar b más w, que b sería 2 y w sería 2, coma, y luego en el segundo espacio serían menos 2 y 1. Y luego si lo sumamos, pues quedaría 1,4 más 2 más 2 son 4 y menos 2 más 1 es menos 1. Y si sumamos esto, pues quedaría como 1 más 4, 4 menos 1, que es igual a 5,3. Y aquí validamos la tercera propiedad, ¿no? La tercera propiedad nos dice que existe una propiedad asociativa de adición. Entonces ya vimos la propiedad conmutativa de adición, la asociativa de adición, y que nosotros si sumamos dos vectores podemos hacer la representación en el plano de los mismos como cerradura bajo la adición, ¿no? Que es esto que hicimos, que es esto más o menos aquí, esta representación, ¿no? A este pues nada más le faltaría ponerle esas líneas punteadas a lo mejor, así y así. Y luego en el 4 nos dice que existe una propiedad de idéntico aditivo, ¿no? Si nosotros sumamos un vector u, por ejemplo, más 0, pues corresponde a un vector u. Y luego en el 5 nos dice propiedad del inverso aditivo. Si nosotros a u le restamos u, pues nos debe dar 0.
Entonces esas van acompañadas, ¿no? Y las podemos representar. A ver, aquí lo vamos a poner 4 y 5. Siendo, por ejemplo, U. Nada más que borré los valores de U y... O no sé por qué no los hay o no los veo. Ah, no, aquí están. Vamos a remarcarlos en amarillo. Siendo, por ejemplo, U en el 4. U más 0 igual a U. Donde pues esto es igual a 1,4, ¿no? Y de manera, la otra que hice U menos U es igual a 0, pues tendríamos, por ejemplo, 1 menos 1,4 menos 4, ¿no? Y esto es igual a 0,0, por ejemplo. Entonces ahí vemos esa propiedad, ¿no? Interesante estaría ver, por ejemplo, esta de propiedad de inverso aditivo, si tenemos un número negativo dentro, ¿no? Por ejemplo, V. Para V sería, por ejemplo, V menos V es igual a 0. Vamos a ver si es igual a 0. Primero tendríamos el 2 menos 2, ¿no? Luego coma, y el segundo sería menos 2 menos menos 2. Y si nos da 0, 0, ¿no? Si respetamos los signos. Entonces ahí vemos esas propiedades 4 y 5 como propiedad idéntico aditivo e inverso aditivo. Y luego ya nos habla sobre la operación con valores escalares, ¿no? Que aquí la escalar se representa con la letra C minúscula. Y nos dice la primera propiedad. Vámonos ahí. A lo mejor se encargue de tarea que ustedes mediante dos vectores y una escalar representen o validen las propiedades de suma vectorial, ¿no? Ahorita nada más las estamos probando a ver si son verdad. Por ejemplo, en la 6 nos dice que si multiplicamos la escalar por un vector, eso nos representa un vector en el plano. Digamos que tenemos el valor de U, que es 1,4. U es igual a 1,4. Y un valor de una escalar que sea igual a 3. Pues si hacemos la operación sería CU, que esto es igual a multiplicar, por ejemplo, el valor de C. 3 por 1, 3 por 4. Y esto es igual a 3,12. Y lo podemos representar en el plano, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ahí está el vector 1,4. Y si lo multiplicamos por 3, nos queda un vector más grande, ¿no? Si se fijan, tiene la misma magnitud. O sea, digo, la misma dirección, distinta magnitud, pero tiene la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, siempre que multiplicamos un vector por un escalar, vamos a obtener esto. O sea, va como a ampliarse o a reducirse. Si yo lo multiplico, por ejemplo, por un medio, que es 0,5, se hace más chiquito, ¿no? Aquí lo tenemos, pero está sobre el mismo vector original. Entonces, eso es algo que podemos identificar en la multiplicación por escalares. Si yo le pongo un signo menos, pues nada más me va a aparecer para el lado contrario, ¿no? Acá está para el lado contrario. Aquí ya cambió la dirección, ¿verdad? Pero si se fijan está sobre la misma línea. O sobre la misma, digamos, dirección, ¿no? O no el mismo sentido, tienen sentidos opuestos, pero tienen la misma línea, ¿no? De composición. Entonces, aquí nosotros en el plano podemos observar que eso es válido, ¿no? Para la propiedad número 6. Y luego en el 7 nos dice propiedad distributiva, que si nosotros multiplicamos la escalar por U, U más B, pues nos debe dar lo mismo que si lo hiciéramos por separado.
digamos que tenemos a U, que es igual a 1,4, y a B, que es igual a, acá lo teníamos, B es 2 menos 2, 2, menos 2. Entonces, vamos a ver, dice que C, que es un valor escalar, multiplica a la suma de U más B. Esto debe ser igual a lo mismo que si tuviéramos C que multiplica al vector U más C que multiplica el vector V. Nosotros hacemos la representación con que C es igual a 3 y U más B sería como sumar 1 más 2, 4 menos 2. Esto es igual a 3 que multiplica 3, 2, que esto es igual a tener 3 por 3, 3 por 2, que al final viene siendo 3 por 3, 9, y 3 por 2, 6. Entonces esto mismo debe ocurrir aquí. Pues de hecho aquí está plasmado en esta última parte. Si nosotros tenemos, por ejemplo, CU, que sería multiplicar, digamos esto, representado entre paréntesis, sería multiplicar a 3 por el primer valor de U, que es 1. Y luego coma, 3 por 4. Y luego le sumamos a 3. Este sería el de acá. 3 por V que vale 2, 3 por V que vale menos 2. Y esto es igual a tener 3 por 1, 3 y 3 por 4, 12. Más 3 por 2, 6 y 3 por menos 2, menos 6. Y esto es igual a tener a sumar, vaya, porque ya no me va a alcanzar el pizarrón, pues nada más los marco. Este más este y este más este. Que serían 3 más 6, pues son 9. Y 12 menos 6, pues son 6. Y se cumple, ¿no? Esa propiedad también. Y lo ponemos así. Ahí está. Entonces, el número 7, que nos habla sobre la propiedad distributiva, perdón, nosotros lo podemos validar haciendo ahí un ejemplo. Y luego ya nos habla sobre propiedad distributiva utilizando, por ejemplo, de manera inversa, ¿no? En vez de sumar dos vectores, sumar dos escalares. Vamos a esa parte. Si queremos sumar, por ejemplo, en el 8, ¿no? En el 8, siendo que tenemos C que es igual a 3 y D que sea igual a 2, ¿no? O a menos 2, para que se ponga más interesante. Y U, que vale lo mismo que vale acá, 1,4. Si era 1,4. Sí, 1,4. Y luego, pues nada más, ¿no? Entonces tendríamos, dice ahí en la propiedad distributiva que tendríamos a C más D por U. Entonces esto, vamos a ponerlo más chiquito acá. C más D por U. Se supone que esto debe ser igual a tener a C por U más D por U. Entonces si ponemos ahí los datos es 3 menos 2 por 1,4, ¿no? Que esto es igual a 3 menos 2, pues es 1 que multiplica. Le ponemos así. A 1,4, ¿no? Pues yo ya no pongo las operaciones, yo sé que 1 por 1 es 1 y 1 por 4 es 4. Este es el resultado, ¿no? Si lo hacemos por separado se supone que va a dar lo mismo. Todo esto probablemente aplica en vectores, pero no necesariamente en matrices, ¿no? Porque ya vimos en matrices que no existía, por ejemplo, en algunas operaciones
el ser conmutativos o distributivos. Entonces, por ejemplo, en este sería C por U, sería 3 por el vector U, que vale 1,4. Más D por U, que vale menos 2 por 1,4. Entonces 3 por 1 pues nos da 3. Y 3 por 4 nos da 12. Más. Y luego menos 2 por 1 es menos 2. Y menos 2 por 4, menos 8. Entonces si nosotros sumamos, pues sería sumar este elemento con este elemento y este elemento con este elemento. Y nos da 3 menos 2, 1. Y 12 menos 8, 4. Entonces ahí está validada, ¿no? Esa propiedad 8D, propiedad distributiva. Y propiedad asociativa de la multiplicación, que es esta, ¿no? Ah, no, no es cierto. Esa es otra, la 9. Propiedad asociativa de la multiplicación, pues podemos hacer lo mismo. Dice que C por D por U es igual a tener a CD por U. Entonces, si ponemos los valores, sería C, que vale 3, que multiplica a D, que vale menos 2, por el vector U, que vale 1,4. Hacemos las operaciones, por ejemplo, la parte interna, y nos queda menos 2 por 1, pues menos 2, y menos 2 por 4, pues menos 8. Y esto sería igual a multiplicar este por este, que ya no los estoy poniendo porque ya no me queda mucho espacio, ¿no? Y este mismo, por este mismo, ¿no? Que serían 3 por menos 2, pues es menos 6. Y 8 por 3, 24. Ese sería el resultado de C por D1. Y luego ahora, a ver ahí. Ponerlo un poco más abajo y borramos este. C por DU, que es igual a poner a C y a D, que se multipliquen. Sería C vale 3 por D, que vale menos 2. Y esto multiplica a U, que vale 1,4. Entonces 3 por menos 2 es menos 6. Entonces tendríamos que poner menos 6 que multiplica a 1,4. Que esto es igual a menos 6 y menos 24, ¿no? Pues ahí vemos esa propiedad también, la 9. Propiedad asociativa de la multiplicación. ¿Sale? Y al final dice propiedad idéntico aditivo, que ahí vemos que si multiplicamos por 1 un vector, pues vamos a obtener el mismo vector. ¿Sale? Entonces, permítanme un segundito. Ahí vuelvo repito, permítanme nada más un momento. Ok, listo. Ya vi, por ejemplo, en la lista, creo que llevamos 8 sábados. Espero que sí sean 7, quisiera yo, ¿verdad? Pero no sé. El 14 de agosto, el 21, el 28, el 4 de septiembre. Es que no tengo las fechas exactas, pero
Creo que mínimo nos quedan 2 sábados todavía. El 9 y el 10. Pero no estoy seguro, ¿no? No sé si alguien sepa esa información aquí de los que estamos. ¿Cuándo se acaba el trimestre? Se termina el 9 de octubre. El 9 de octubre. Ah, nos quedan 2 sábados. Entonces, esta es la unidad 4 y son 5 unidades, entonces ya casi terminamos. Y si se fijan, las más pesadas eran la unidad 1 y 2. La 3, pues, es básicamente, yo me traté de adelantar un poquito a la 3, metiendo ya sistemas de ecuaciones lineales en la 2, donde hacíamos, por ejemplo, solución gaussiana y solución gaussiana, Gauss-Jordan, perdón. Entonces, para esta unidad, a lo mejor también encargamos un proyectito así de tarea. Y para la unidad 5 otro. Ya no vamos a alcanzar a poner exámenes. Entonces, nada más hubo exámenes para recapitular en la unidad 1 y 2. Y en la unidad número 3 es un proyecto. Y en la unidad número 4 van a ser algunos, así un proyecto similar al 3, más o menos, ¿no? Pero con la utilización de vectores. Entonces vamos a ver un último tema, ahorita de vectores, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Ya son las 10 de la mañana. Profe, Entonces, dígame. disculpe que lo interrumpa, ¿nos dejaría con el mismo equipo Sí. los proyectos? Así es, se va a quedar los mismos equipos. Ah, ok, gracias, profe. Ándele. Sí, que se queden igual para pues ya no hacer ningún cambio, ¿no? Entonces, en tema 4, en espacios vectoriales, vamos a ver un último tema, ¿no? A lo mejor se encarga que hagan aquí, por ejemplo, las propiedades de las sumas vectoriales y luego algunas operaciones y su representación en el plano de suma y de multiplicación por escalar y luego sigue otro tema, ¿no? Permítanme. Que nos habla sobre vectores R a la N. Ahorita vamos a ver qué es eso de vectores R a la N. Si se fijan nosotros, digamos en esta diapositiva, en donde utilizaron GeoGebra, tienen más de un vector, ¿no? Por ejemplo, o en esta representación tienen, por ejemplo, 3 vectores. Uno es un vector independiente y el otro también, ¿no? Tienen 2 vectores independientes de un vector que resulta de la suma de los otros 2, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 vectores en un mismo plano. Y muchas veces cuando tenemos varios vectores o muchos vectores en un plano, pertenecen, digámoslo así, a un conjunto de vectores en un plano en sí. Nosotros podemos hacer representaciones en una sola dimensión de un espacio vectorial, ¿no? ¿Cómo sería la representación en una dimensión de un espacio vectorial? Pues que tenga nada más un puntito, por ejemplo, la recta numérica, ¿no? La recta numérica sería la aproximación más cercana a la representación en una dimensión, ¿no? Por ejemplo, aquí que valga 5, ¿no? No puede valer 5,7, ¿no? Nada más puede valer 5, por ejemplo, aquí, si fueran 5, ¿no? Y aquí fuera el 0, de donde partimos. Entonces, ahí los números reales, pues, pertenecen a una sola dimensión y contiene a todos, ¿no? Esa representación de R a la 1 sería como representaríamos ese espacio donde podemos poner varios elementos, ¿no? Por ejemplo, podemos poner 5, podemos poner 3, y pertenecen al conjunto de todos los números reales, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos aquí un 7, pues aquí podemos plasmar el 7, ¿no? Y como es, pues R a la 1 sería su representación. Un R a la 2, que R se refiere, pues digamos, el espacio donde están trabajando los vectores. Imaginemos, pues sí, digamos un salón, ¿no? Y es el salón donde están los alumnos si fueran los vectores, ¿no? Por ejemplo. Entonces R2 nos dice que es un espacio en 2 dimensiones o bidimensional. Y es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. ¿Qué es esto? Que yo puedo plasmar un vector
2,5, 2 menos 3, 3 menos un cuarto y todos esos, ¿no? Y como es su representación, pues mediante la utilización de un plano cartesiano, ¿no? Que es lo que ustedes representaban. Digamos que aquí tenían un vector 1,2. Y ahí tenemos un conjunto de pares ordenados de números reales, ¿no? Luego aquí tenemos, por ejemplo, este de aquí, que sea menos 3,1. Y así podemos ir plasmando varios vectores que todos formarían parte de ese espacio donde se forma, pues digamos, a partir del origen, la distribución de los vectores que estamos tratando de trasladar o de dibujar. Ya en esos podemos hacer operaciones de sumas, de restas, de multiplicación. Nada más que acá ya se empieza a complicar la representación dimensional de esos vectores. Por ejemplo, aquí nos habla sobre espacio tridimensional, que es el conjunto de todas las tercias ordenadas de números reales. Entonces eso sería un R a la 3. ¿Y cómo sería R a la 3? Pues tendríamos que tener un plano con un sistema de coordenadas X, un sistema de coordenadas Y y un sistema de coordenadas Z, o al revés, Z como sistema de coordenadas de profundidad y acá acostado el plano XY, digámoslo de esa manera, ¿no? Que aquí estuviera X y aquí estuviera Y. Y aquí podríamos trasladar, nada más que aquí pues ya se empieza a complicar la representación. Digamos que aquí tendríamos, en Y sería negativo, en X, perdón, menos 1, en Y sería positivo, 2, digámoslo, y en Z sería positivo porque está elevado, ¿no? No está sobre este plano que está aquí abajo. Que ahí sería, por ejemplo, 1. Y ahí tenemos una representación de una tercia ordenada de números reales. Yo voy a sacar uno que aquí viene más bonito porque pues, está difícil, ¿no? Hacer la representación. Posiblemente en GeoGebra se pueda, la verdad no estoy seguro, pero ustedes pueden intentar representar un plano en 3 dimensiones. Vamos a ver si se puede. 6. Creo que no se va a poder, no lo presenta. A ver. Híjole. Este lo borramos y este. Coma 4. No lo presenta. Pero en 3 dimensiones, pues sería más o menos lo que pegué aquí yo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un conjunto de vectores representados por tercias ordenadas, que los elementos de esas tercias ordenadas, pues son números reales, ¿no? Ahí tenemos un 1, un menos 1, un 6, un 2, un menos 1 y un 5, y ahí vemos la representación respecto al origen. Y digamos que podemos hacer operaciones también resultantes. Por ejemplo, aquí tienen un vector b menos 2u. Y luego aquí tienen un vector u más b, que sería este de aquí. Y luego aquí tienen el vector b y el vector u, que son estos que están de manera más oscura, ¿no? Entonces ahí también nosotros podemos apoyarnos en obtener estas propiedades de suma vectorial y multiplicación escalar, pero ya no sería en el plano, ¿no? Posiblemente en 3 dimensiones ya cambió un poco. ¿Verdad? Nosotros vamos a ver como tarea tal vez validar si existe pues alguna forma de validar estos postulados en base a un sistema en 3 dimensiones, ¿no? Aquí tenemos Z y aquí tenemos X y acá tenemos Y, ¿no? Que sería la representación más o menos del espacio en donde están los vectores, ¿verdad? Entonces podemos ver que los vectores no únicamente pueden pertenecer a un plano cartesiano o el valor de un solo elemento del vector pueda pertenecer a la recta numérica, sino también se pueden representar mediante un sistema de coordenadas en 3 dimensiones, podríamos decirlo de esa manera. Ya en 4 dimensiones, ¿ustedes creen que sea posible representarlo? ¿Dónde podríamos la cuarta dimensión ahí? Entonces, hasta nuestro entendimiento, los seres humanos, pues nomás podemos interpretar 3 dimensiones, ¿no? La altura, digamos, y luego, si nos paramos, ¿no? Imaginamos que nos paramos en nuestro cuarto, pues nada más existen
estamos sobre un plano, ¿no? Que sería el piso, que digamos que es el plano XY, y estamos sentados a través de ese XY hacia arriba, ¿no? En Z, o existimos a través de ese plano. Entonces, agregar otro elemento de coordenada para que sea un R4, pues no es fácil de representar, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, espacio n dimensional, que es el conjunto de todas las n hadas ordenadas de números reales, ¿no? Y a una n hada puede ser x1, x2, x3 y x4 sería con una cuarta dimensión, ¿no? O x5 con una quinta dimensión. Pero nosotros gráficamente nos es imposible razonar y pensar dónde se ubica la cuarta dimensión, ¿no? Entonces, dice que pueden ser vistas como un punto R a la n con los puntos x1 como sus coordenadas o como un vector. Entonces nosotros no podemos representarlo gráficamente. Algebraicamente sí lo podemos representar. Por ejemplo, R4 pudiera llegar a contener elementos, o ya no serían tercias, serían cuaternarias, creo que se dice, de elementos ordenadas de números reales, por ejemplo, un 1, un 2, un 3 y un 4. Y entonces este vector tiene que trabajar en un espacio de cuatro, pues sí, cuatro variables, digámoslo así, ¿no? Y luego otro sería, por ejemplo, menos 2, 3, 7, 8. Y así pudiéramos llegar a tener un grupo de vectores que existan en un espacio cuatridimensional, pero nada más los podemos representar de manera algebraica. De manera gráfica, pues no. De hecho, existe una figura geométrica que se llama hipercubo de 4 dimensiones, pero si les interesa ese tema, ¿no? Nos hace pues la representación de imaginarnos cómo podría ser una cuarta dimensión, pero nosotros no podemos, ¿no? Debido a que estamos limitados, nada más existimos en 3 dimensiones, ¿no? Sería difícil. Bueno, aquí nos habla sobre vectores R a la n, ¿no? Y ya definimos que es un R a la n, ¿no? Que es pues el espacio donde de acuerdo al tamaño del vector van a existir una cantidad ilimitada, si nosotros queremos, de vectores, ¿no? Que parten de un origen. Sale, entonces, déjenme mover a la siguiente diapositiva. Y luego en la siguiente diapositiva ponemos las operaciones fundamentales, ¿no? En vectores R a la n. Aquí nos pone, ¿no? Por ejemplo, tenemos que sea U a igual a esos vectores y B igual a esos vectores en R a la n, y se hace un número real. Entonces la suma de U y B se define como, pues ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, pues eso mismo que nosotros hacíamos en 2 dimensiones lo podemos aplicar con una suma vectorial con un R a la 3. Digamos que existe un espacio R a la 3 donde tenemos un vector 1, 2, un vector U. U es igual a 1, 2, menos 5. Y un vector B que sea igual a 3, 0, 1. Si nosotros queremos sumarlos, pues sería U más B, por ejemplo, es igual a 1 más 3, 2 más 0, menos 5 más 1. Y ya nos da el resultado, ¿no? Que serían 4, 2 y menos 5 más 1 es menos 4. Y ahí tendríamos, por ejemplo, una operación de suma, ¿no? Con un vector o un par de vectores que existen en un espacio con 3 variables, ¿no? ¿Qué más podemos poner ahí? Pues es básicamente lo mismo, ¿no? Nada más que aquí cambian un poquito las propiedades. Vamos a ver la comparativa. En cuanto a estas propiedades, ¿no? Aquí nos dice propiedades de la suma vectorial y escalar de la multiplicación en el plano. Entonces, en vamos a hacer la comparativa. Aquí tenemos la que es escalar y luego vamos a poner a un lado la que es en base a un plano, ¿no? No, la que es escalar, no, perdón. La que es en base a
a un espacio diferente a 2. Ahí vemos, por ejemplo, si hacemos la comparación, que u más b es un vector en el plano de hacia allá, y acá dice que u más b es un vector en R a la n. Y luego la propiedad conmutativa de la suma nos lo indica de la misma manera y las demás también. Nada más hace si se fijan, es básicamente lo mismo, nada más hace el énfasis en que el espacio en donde pueden existir estos vectores puede ser no solo en el plano, puede ser ya sea en una recta numérica o puede ser en un espacio en 3 dimensiones, ¿no? Con directrices X, Y, Z, por ejemplo, para ubicar el vector. Entonces vemos que aquí pues ya vemos que sí se pueden aplicar estas propiedades de suma vectorial en cualquier espacio, ¿no? Ya de tarea pues se va a encargar que ustedes lo representen a lo mejor. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer esta operación, a ver, este ejercicio. Nos dice este ejercicio. Realizar las operaciones fundamentales según los vectores. Y tenemos ese vector y ese otro vector, ¿no? Entonces, a ver, analicen un poquito, a ver cómo harían la suma. Y luego ya vemos, ¿no? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Creen que se puedan sumar ahí? Tienen diferente tamaño, por ejemplo. Bueno, si gustan, vayan haciendo ahí las operaciones, pues está fácil. Posiblemente la suma no se pueda, ¿no? Pero la multiplicación y luego esta probablemente no se pueda, hay que ver cómo se le haría. Pero continuando, ¿no? Acá nos habla sobre qué elementos contiene un espacio vectorial, que es el conjunto de vectores. R sería el espacio, ¿no? Que nosotros mencionábamos, donde pueden existir varios vectores. Y ahí puede contener un número ilimitado de vectores, U, W, V, X, Y, Z, todos los que queramos, ¿no? Y puede contener un conjunto de escalares, que serían los números reales, y operaciones aritméticas de multiplicación por escalar y suma entre el conjunto de vectores, que es más o menos la representación que teníamos aquí. Si se fijan en este espacio vectorial que existe aquí, contiene, a su vez que contiene, por ejemplo, el vector b, que vale 2 menos 1, 5, contiene al vector u, que vale menos 2, 0, 2. Y la escalar es nada más ampliar un número de veces este vector. Por ejemplo, aquí 2u sería, la escalar es 2 y el vector es u. Entonces, aquí estamos indicando que u va a valer 2 veces lo que vale. Y de esa manera podemos ubicar en el espacio vectorial pues una escalar. En cuanto a las operaciones, pues sería el resultante, ¿no? Por ejemplo, en este vector que tenemos aquí en gris más clarito, tenemos que hay una operación de suma de u más b. Entonces, u más b, nosotros lo representamos
pues como la resultante de U y de más y de B, que nos da como 1 menos 6, 6. Si se fijan, ¿no? Y ahí tenemos eso que dice aquí, operaciones aritméticas de multiplicación por escalar y suma entre conjuntos de vectores. Aquí tenemos suma entre conjuntos de vectores, ¿no? Y su representación. Y luego de este lado tenemos una resta y multiplicación, en la cual pues aquí tenemos el resultante, ¿no? Posiblemente no está entre los dos, porque hay una resta. Si se fijan acá, nosotros tratamos de representarlo, el U menos B, y nos quedaba como por este punto, ¿no? Más o menos, como por acá. Entonces nosotros tenemos que trazar ahí una línea así, de constructiva, y decir que del origen parte este vector, ¿no? Que sería el U menos B. Entonces, ahí estamos representando en ese espacio también operaciones de suma entre vectores, los vectores en sí, operaciones de multiplicación por escalar y pues la combinación de ambos, ¿no? Multiplicación y suma. Multiplicación por escalar y suma de vectores, ¿no? Que es la representación que tenemos aquí. Más que dónde voy, aquí. Entonces, en un espacio vectorial, pues todo eso puede coexistir, ¿no? Y nosotros podemos interpretarlo de esa manera. ¿Qué más podemos ver ahí? Voy bien apurado porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué más podemos ver acá? Aquí nos habla sobre el resumen de espacios vectoriales importantes. Como un resumen, ¿no? Por ejemplo, R es el conjunto de todos los números reales, como lo vimos ahorita. R2 es el conjunto de los pares ordenados, que el espacio vectorial gráficamente lo podemos representar en el plano cartesiano. R3 es el conjunto de todas las tercias ordenadas, que nosotros lo podemos representar en un sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Y luego ya nos habla sobre C, que son valores de, se me fue la palabra, de escalares. Y las escalares pueden ir dentro de los números reales, que van desde menos el infinito hasta el infinito, cualquier número que nosotros querramos. Y aquí nos habla sobre el conjunto de todas las funciones continuas definidas en un solo intervalo cerrado. El conjunto de todos los polinomios, polinomios de grado tal, y ahí vamos interpretando el resumen de los espacios vectoriales importantes. ¿Qué más? Posiblemente este día, este sábado no alcancemos a ver todo el tema 4, pero el siguiente sábado vemos poquito del tema 4 y tema 5, para que nos dé el tiempo de encargar una actividad o proyecto para la unidad número 5. Ya como tarea, van a hacer esto de tarea por lo pronto, ¿no? El lunes les voy a encargar ya el proyecto de operaciones, pero esta tarea es individual. Esta la hacen todos tal cual, ¿no? Vamos a ponerle aquí, es una tarea de investigación. Aquí nos habla sobre la tarea, ¿no? Investigar definiciones para que cumpla con los axiomas de espacio vectorial en los siguientes temas. Bueno, no. Mejor esta tarea, creo que había otra investigación, déjenme la encuentro. Porque esta está medio rara. Bueno, no, esta mejor se las pongo después la tarea. Más o menos el lunes les pongo la de investigación y también los ejercicios así similares a la unidad 3 que van a entregársele. Entonces, les voy a subir unas diapositivas de recursos junto con esta pizarra a la plataforma, ¿no? Entonces denme tantita chance para subirles aquí. A ver si es esta. Déjenme lo checo porque tengo una ya subida, pero oculta. Sí, sí es esta. Déjenme se las habilito aquí. Ahí está. Entonces ahí está ese recurso y déjenme descargo la pizarra antes de que se me olvide. Y la agrego ahí. Entonces ahorita vimos más o menos la unidad 4, ¿no? Que es un vector, su representación en el plano, operaciones fundamentales con vectores, la representación gráfica de las operaciones con vectores,
Y luego la definición de espacio vectorial, también las propiedades de suma y multiplicación por escalar. Y vimos varios temas, ¿no? Entonces, en base a eso, pues se va a encargar una tarea. Y ya se descargó la pizarra, déjenme se la subo aquí. Estamos 25. Es que está pesadita porque utilizamos muchas imágenes. Aquí le vamos a poner y vamos a tomar lista, ¿sí? Permítanme ahí un